Estamos de vuelta en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú, 8:51 de la mañana. Mónica, Fernando Carballo y Carlos Villarreal los acompañamos y ahora saludamos al congresista Alberto de Belaunde del Partido Morado. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, congresista, ¿cuál es la evaluación que ha hecho el Partido Morado sobre la conformación de este nuevo gabinete? ¿Cuáles son los desafíos que tiene básicamente el presidente del Consejo de Ministros en esta etapa ya de emergencia sanitaria y en donde obviamente los efectos los sufrimos todos? Así es, creo que es positivo el énfasis del nuevo gabinete en el tema de la salud, poniendo como premier a alguien que ha estado en la primera línea de enfrentamiento de esta pandemia durante estos meses. Es además el nuevo primer ministro una persona con mucho contacto con los congresistas, justamente debido a esta emergencia, con lo cual no es empezar una relación de cero o un diálogo de cero, sino que ya, me parece, existen determinados vínculos de confianza. Entonces creo que es un gabinete que ha tomado en cuenta al Congreso, del cual va a tener que obtener el voto de confianza, y también lo que se necesita en la actual circunstancia. Me parece positivo que se haya ratificado en su puesto a la ministra Alba, que viene haciendo un muy buen trabajo para enfrentar esta situación calamitosa para la economía, y esperamos la presentación cuanto antes del gabinete. Por supuesto, también muy positiva la ratificación del ministro de Educación, que habla de un compromiso con la reforma universitaria. En ese sentido, perdón, congresista, en ese sentido, en cuanto a la ratificación del ministro de Educación, ¿cree usted que es una respuesta política del Ejecutivo al Congreso? Sí, sin duda, es una respuesta política y es un mensaje no solo al Congreso, sino, me parece que también un mensaje general sobre que hay temas que no son negociables, ¿no? Y uno ve la interpelación al ministro de Educación, y claro, varios colegas hablan del tema de las tablets, pero después uno lee el pliego interpelatorio y no hay una sola pregunta sobre el tema de las tablets, ¿no? Es la primera vez incongruencia. Es la primera vez que se quiere interpelar a un ministro, no por el puesto de ministro que ocupa, sino por acciones anteriores, lo cual es pues absolutamente atípico. Bueno, quedan claras las motivaciones de varios, es decir, se han salido a la luz y eso ha sido trabajo de, no solamente en términos políticos, sino también de los medios de comunicación. Pero, congresista de Belaunde, bienvenido a Ampliación. Más allá del perfil militar que tiene el nuevo primer ministro, y más allá, digamos, de que esto no ha ocurrido, esta es la segunda oportunidad que hay un militar encabezando el Consejo de Ministros, el presidente Vizcarra lo que ha pedido es pasar la página, pero también es verdad que eso hace que se ponga en evidencia que ha encajado el golpe de una desconfianza ante el caso de la presentación de Cateriano. ¿Es posible pasar la página dentro del Congreso? Y no hablo obviamente de su movimiento y su partido que votó por la confianza, sino hablo en general. Porque hoy se va a ver la interpelación de la ministra de Economía, probablemente el ministro de Educación también, y en fin, las fichas se mueven, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Así es, y yo por eso creo que más que si es posible o no, es absolutamente necesario, ¿no? Vivimos la situación de emergencia más grave de nuestro país en muchas décadas. Estamos entrando al bicentenario con una crisis muy profunda, y a la enorme problemática social, problemática económica, de salud, no podemos nosotros, desde el Parlamento y desde el Ejecutivo, seguir en un enfrentamiento que desgasta, que distrae, que hace que aprovechemos mal los recursos del tiempo, por ejemplo, de los funcionarios, cuando todos deberíamos estar concentrados en estos asuntos. Como comentaba el otro día también en RPP, a los minutos de haberse producido la negación de la confianza, si no podemos unirnos
en una coyuntura como esta, entonces ¿cuándo, no? Congresista de Belaúnde, buenos días. Fernando Carballo lo saluda. Buenos días, He Fernando. notado que durante los últimos días, además de estos temas que son comunes a todos los actores políticos, usted ha destacado dos que lo diferencian en general. Uno es una insistencia en la salud comunitaria, con énfasis puesto en la salud mental. Hemos hablado hace poco con el congresista checo de Apurímac, que dice que no se hace nada en materia de salud comunitaria en el Perú. Quisiera conocer su opinión sobre este punto. Y el otro, que es un reproche que usted formuló contra el discurso de Pedro Cateriano, el tema del ambiente. A las 9 de la mañana, dentro de pocos minutos, usted lo sabe mejor que yo, sin duda, se inicia el foro La Agenda Climática Internacional con la participación de Patricia Espinosa, que es la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es un tema que escamoteamos mucho en el Perú, incluso en su relación con la pandemia. De manera que yo quisiera que nos diga una palabra sobre salud comunitaria y sobre el tema climático en el Perú, por qué es relevante en las actuales circunstancias. Muchas gracias, Fernando. Sí, los interesados en este foro van a poder seguirlo a partir de las 9 de la mañana en una transmisión en vivo a través del Facebook del Congreso de la República y por supuesto también de mi Facebook como congresista. A veces nos olvidamos que esta crisis en la que nos encontramos, en esta pandemia, tiene un origen zoonótico, que es de cómo nos hemos relacionado con especies silvestres. Es un recordatorio, nuevamente, de la mala relación que tiene el ser humano con su medio ambiente. Entonces, si este es un reto grande, el reto de la pandemia, al frente tenemos un reto inmenso, que es el reto climático. Yo lo he denominado el reto de nuestra generación, porque tiene consecuencias no solo económicas, no solo sociales, sino también directamente en los temas de salud. Ahí hay un trabajo muy bueno que viene realizando la Universidad Cayetano Heredia, viendo cómo determinadas enfermedades que antes eran estacionales y en determinadas zonas, ahora se están propagando debido a los cambios de clima a tasas mucho más agresivas, y eso implica consecuencias tremendas para las personas en países como el nuestro. Somos uno de los países más biodiversos, y eso hace que seamos... Dicen que lo que hoy vivimos es una respuesta, congresista, de la naturaleza. Así es. La naturaleza nos ha ido mandando mensajes constantes a lo largo del tiempo. Quizás esta pandemia es uno de los mensajes más agresivos que hemos recibido. Entonces no podemos caer en esta falsa dicotomía, en esta falsa diferencia que se hace en o economía o ambiente, ¿no? Ahora que el foco está en muchas personas en la reactivación económica, no podemos volver a caer en esa falsa elección. Necesitamos un crecimiento económico fundado en un esquema sostenible con el ambiente. La economía verde genera miles de empleos y miles de oportunidades en todo el mundo y tiene que ser uno de los ejes de trabajo hoy, no mañana. No estamos hablando de consecuencias para nuestros nietos, no estamos hablando de consecuencias hoy en nuestro país. Así que los interesados pueden acompañarnos a este foro internacional a partir de las 9 de la mañana. Y respecto al tema... A partir de las 10 será, porque a las 9 todavía hay ampliación de noticias para nosotros. Muchas gracias, congresista de Belaúnde, que tenga un buen día y mucho éxito en su esfuerzo por no perder de vista los temas de fondo, que como dicen, dan el contexto, que explican en parte las desgracias sanitarias que estamos viviendo. Muchas gracias, que tengan buenos días. Mónica, vamos a una pausa y a los titulares. Cómo no. Vamos a una pausa y quédense aquí en Ampliación de Noticias hasta las 10.